Buenos días. ¿Cuál es el rol de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que nos acompañe por la mañana de este lunes 20 de agosto del año 2018. Es un agrado que esté con nosotros para analizar diversos temas de la realidad de nuestro país e iniciamos la semana y queremos ofrecerle esto. ¿Cómo podemos analizar la figura o el rol de los magistrados o de la magistratura en la Corte Suprema de Justicia? Se ha hablado en el transcurso de las semanas por qué todavía no se ha tomado decisión de quiénes van a constituir la Sala de lo Constitucional y un magistrado o magistrada que podría ir a la Sala de lo Civil. Pero es importante ponerle a usted en perspectiva crítica, pero también en profundidad, qué tareas, qué atribuciones, qué roles ejerce una persona que está tomando decisiones en un ente jurisdiccional y que tiene implicaciones políticas, institucionales, a las diversas actividades de la vida de nuestro país. Y es un gusto para mí recibir a Enrique Argumedo, abogado constitucionalista, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional y docente universitario. Buenos días, doctor Argumedo, qué gusto. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Veremos ¿qué temas quiere que hablemos? Bueno, tenemos muchas cosas que discutir y es un agrado que esté conmigo temprano por la mañana para hablar de esto, ¿no? La figura de los magistrados o la magistratura en la Corte Suprema de Justicia. Más adelante pues hablaremos un poco y su lectura de los últimos acontecimientos referidos a que no se ha tomado decisión de quiénes van a constituir la Sala de lo Constitucional. Pero antes de llegar a eso me gustaría que hablemos un poco, para efectos de que nuestra audiencia lo conozca en términos generales, sobre qué aspectos toman decisiones los magistrados y las magistradas en la Corte Plena como tal. Bueno, la Corte Plena en realidad, puedo decir, conoce pocos casos jurisdiccionales, porque los casos jurisdiccionales los maneja la Sala de lo Constitucional, la Sala de lo Civil, la Sala de los Penales y la Sala de los Contenciosos Administrativos. Sí. La Corte Suprema de Justicia, buena parte de su labor se va en cuestiones de orden administrativo, que de suyo también son importantes. Nombrar jueces. Es que nombrar jueces es una cosa en la cual ahora tiene mucho más importancia que antes, porque se busca el prestigio del órgano judicial. Toda la población está pendiente de lo que hacen los funcionarios públicos. Pero la Corte ya no tiene, así como la Asamblea ahora no tiene plena libertad para escoger a los magistrados que quiere, la Corte no puede nombrar al juez que quiere como antes. Ahora la Corte tiene que ceñirse a una terna que le mandó el Consejo Nacional de la Judicatura. Pero ahí se le va buen tiempo. Sancionar jueces, sancionarlos, incluso destituirlos, que lo ha hecho. Tal vez eso parte de la depuración judicial que mucho se pide. La Corte lo está haciendo. No es bueno tal vez poner en los medios las caras, las fotografías de la persona y desprestigiarlo porque lo suspendieron, porque lo quitaron, pero sí la Corte silenciosamente lo va haciendo, no con la premura que se quiere, pero lo va haciendo. Ahí tenemos dos de las tareas. Otra de las cuestiones es solicitar la extradición de una persona, pero para que la Corte lo haga, pues antes debe de seguir todos unos procedimientos, por otra parte, en los tribunales respectivos, antes de que la Corte dé el último paso de solicitar una extradición. Además, digo, de la cantidad de cuestiones administrativas, algunas tan chicas que no merecería la pena, como la cuestión del estacionamiento y cómo hacemos para estacionar cuando ya no caben los vehículos y mandamos a construir o no mandamos a construir, elaborar el proyecto de presupuesto, que ya lo deben de tener para que el ministro de Hacienda lo incorpore, más bien el Consejo de Ministros lo incorpore en el proyecto general. Por la mención que me hace, doctor Argumedo, así como cumplen tareas administrativas que tienen que ver con el presupuesto, movimientos de partidas presupuestarias del órgano judicial y de la Corte Suprema en particular, me ha mencionado, por ejemplo, un asunto que a veces pasa desapercibido, que puede sancionar o remover jueces sobre un proceso o una denuncia o una investigación que se lleva que no han cumplido las disposiciones legales o han cometido algún delito particularmente, o bueno, en el tema también particular
hablar de inhabilitar a algunos abogados por cohecho, por fraude o por algún detalle que aparezca ahí de incumplimientos profesionales. Y otro asunto que es relevante, y se lo consulto, doctor Argumedo, que usted también fue parte de la Corte Suprema de Justicia como ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. ¿Existen distribución de algunas tareas o de algunas comisiones específicas de relevancia para el órgano judicial? ¿Por qué se lo pregunto? La actual o la última Sala de lo Constitucional tenía algunos de sus magistrados, tenían algunas de las tareas, llevarles, por ejemplo, el tema de la comisión de transparencia, que estaba vinculada a la sección de probidad, pero también otra comisión que se llevaba por lo que se conoce es también de los candidatos a jueces, para darle un seguimiento a los perfiles y también conocer un poco más los perfiles que provienen, como usted ha mencionado, también del Consejo Nacional de la Judicatura. Es decir, hay otras tareas ya de comisión del trabajo judicial que es parte de las tareas o de la distribución de las tareas que tiene la Corte Plena. Sí, se hace, pues además de esa labor que ya dijimos al principio, de civil, constitucional, penal y contencioso administrativo, también viene la distribución, la comisión del examen de notariado, por ejemplo, que eso no es jurisdiccional. Y algunas veces se ha dicho, hágase una reforma a la Constitución para que la Corte no se dedique a todos esos tipos de tareas. Existirá otra relacionada con el manejo del personal, por lo menos en mi época no existía, una comisión de compras, otra comisión de reforma judicial, porque en aquel momento estaba en el proceso de reforma judicial y cuestiones administrativas. Todavía no estaba el mundo de las computadoras y eso, cuántas se van a adquirir, cómo va a ser, de manera que sí se distribuyen entre diferentes comisiones. Ahora, un asunto que estaba revisando un poco en la ley del órgano judicial, aparece que la Corte Plena elabora su reglamento interior de sus actividades. Entiendo, cuáles son algunos asuntos o temas principales que definen estos reglamentos. Es decir, no quiero ir con tanto detalle al aspecto tan técnico, pero sí que puede ser de conocimiento de nuestra ciudadanía que en el reglamento que establece la Corte Plena hay disposiciones muy concretas sobre tareas que tienen que ver ya con relevancia nacional. Me refiero con el caso de los jueces, con algunos casos en particular que investiga, o situaciones, por ejemplo, como ya se lo voy a consultar para verlo con profundidad, sobre casos de enriquecimiento ilícito y que en algunos ya pueden pasar sobre procesos de juicios más particulares. No, si es que la cuestión está esto, ya que me dice probidad, está la ley de enriquecimiento ilícito, ley antigua que se intentó cambiar y no se pudo por una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Tenemos la ley de la carrera judicial. Sí. Tenemos la ley orgánica judicial. Sí. Entonces, en base a esas leyes es que se trabaja, que son leyes dictadas pues, por la Asamblea Legislativa, con una sentencia importante de la Sala de lo Constitucional, que toda reforma a la ley orgánica que tenga que ver con la jurisdicción y competencia de los tribunales, el único que tiene iniciativa de ley para hacerlo, o la única, es la Corte Suprema de Justicia. Anteriormente, diputados o el Ejecutivo presentaba proyectos de reforma y se cambiaban jurisdicciones y competencias sin iniciativa de la Corte. Esta sala pasada determinó que para esas cuestiones que son propias de la Corte, solamente la Corte tiene iniciativa para poder hacerlo. Allá los diputados, si quieren, se lo aprueban o no, pero otro decreto 743 que venga sin iniciativa de la Corte no podría caminar. Ok. Le hacía entonces, solo para efectos de claridad, esta lógica ya del reglamento entonces ya no se aplica o se determina solo para cosas muy concretas, pero por hacer las distinciones nada más, ya que usted me hizo muy clara la explicación de hay que entender que hay marcos legales que rigen, por ejemplo, para situaciones muy concretas, ¿no? Pero en el caso del reglamento, que es un aspecto muy operativo interno, pero ¿qué tanta relevancia tiene o qué elementos definen este tipo de disposiciones normativas o de acuerdos o de reglamentos para la manera en cómo actúa la Corte Plena? No, pero esas ya son cuestiones de detalles, que las grandes cosas están en la Constitución, en las leyes, y eso ya son las cuestiones de detalle, y algunas veces ni siquiera están normadas, sino que ¿cuántas comisiones se van a formar? La misma práctica. Eso no está establecido. Cosa que la Asamblea sí lo tiene en su reglamento interno, pero cuando quiere formar nuevas cosas lo reforma y a cada rato están reformando ellos su reglamento interno. Pero eso es que, mira, formemos una comisión para que vea la cuestión de administrativa, de medicina forense, medicina legal, por ejemplo, esas no están normadas, pues.
Ahora, antes de irme a la pausa, le consulto lo siguiente, doctor Argumedo. En los últimos años, la Corte Plena ha tenido controversia respecto a la toma de decisiones sobre si envían o no a juicio por enriquecimiento ilícito a exfuncionarios públicos o que están activos en el ejercicio profesional, en el ejercicio de la función pública en particular, y también vinculados a los casos de probidad. Le consulto esto. ¿Usted considera que en esta instancia y para esa decisión en particular resulta muy influyente el poder político o se reflejan las cuotas partidarias cuando nombran a ciertos magistrados, cuando se ve estos casos en particulares de enriquecimiento ilícito o casos que ponen en controversia la toma de decisiones en la Corte Plena? Por eso lo ideal es que no lleguen políticos, por eso lo ideal es que no llegue nadie con influencia de un partido político para evitar estas cuestiones. Hasta donde yo conozco, y lo conozco a través de los medios de comunicación porque ya no estoy en la interioridad de ella, sí ha habido un grupo de abogados muy inquisitivos y tal vez otros un poco más permisivos, pero no porque este es de este partido y este de otro, pero no por eso, sino que por convicción íntima de cada uno cómo deben de ser las cosas. Algunos dicen que esto no se le debe a publicidad. Si las declaraciones de renta que afectan a la hacienda pública son confidenciales y cuando el Ministerio de Hacienda sacó un listado de los que estaban siendo investigados o que ya tenían cantidad, se planteó que era inconstitucional y fue a ANEP, a la Fiscalía, a denunciar por haberse publicado eso el ministro de Hacienda. Si eso es, y que afecta a la hacienda pública, porque es el no pagar, pues entonces se dice, también los funcionarios que están siendo investigados, mientras están siendo investigados no lo hagamos público, porque la Constitución dice que las sentencias que las declaraciones son confidenciales. De manera que entonces es cuestión no de por qué este es del partido por qué este es de la orientación, sino por convicción de cada uno de los magistrados que puede haber esa cambios de opiniones, que es válido hacerlo. Es que cuando todos unánimemente piensan igual, ahí alguien está dominando a los demás. Ese cambio de opiniones es saludable, es saludable. Debo de hacer una pausa, doctor Argumedo. Al regresar me gustaría que hablemos un poco de las implicaciones de no tener una sala de lo constitucional y también por su experiencia cuando ejerció la magistratura, qué elementos y qué conocimientos se deben de tener en cuenta al momento de tomar decisiones sobre sentencias, sobre fallos o sobre resoluciones y respecto a los perfiles que se están discutiendo en este momento para que constituyan la sala de lo constitucional. Una pausa. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el rol de la magistratura en la Corte Suprema de Justicia y su vínculo con las instituciones del Estado. Está conmigo Enrique Argumedo, abogado constitucionalista, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional y docente universitario. Un aspecto, antes de pasar al tema de las implicaciones de no tener en este momento Sala de lo Constitucional, doctor Argumedo, decíamos, por ejemplo, hay controversias que se generan en la toma de decisiones de la Corte Plena, particularmente si envían o no a juicio por enriquecimiento ilícito a exfuncionarios o algunos funcionarios activos en el ejercicio de la función pública. Usted me mencionaba que en principio no deben de ser personas, en el caso de los magistrados y magistradas, que respondan a intereses políticos partidarios, que es uno de los asuntos que puede marcar esta toma de decisiones. Pero otro asunto es, por ejemplo, qué pasa cuando se sancionan o se van a remover jueces, que es otro de los asuntos que genera un debate en la Corte Plena, porque se puede generar indicios o sospechas de que hay protección entre instancias intermedias de la Corte Suprema de Justicia a ciertos jueces o juezas que pueden estar cometiendo delitos o no pueden estar desarrollando sus atribuciones profesionalmente. También se puede generar ahí una discusión, una pugna o intereses encontrados respecto a la depuración judicial. Pero tal vez antes esto, algunas veces se dice, hay 100 denuncias contra jueces, pero de esas, ¿cuántas verdaderamente tienen fundamento? Porque algunas, el que perdió el proceso, siempre lo comparo con el árbitro, perdí porque el árbitro me expulsó, porque me amonestó y el árbitro es el malo. Entonces perdió el proceso, el juez se vendió y lo va a acusar. Entonces no nos fijemos en el número de denuncias contra jueces. Algunas carecen de fundamento, otras sí las tienen. Ahí tenemos la Corte Suprema que ha, no solo suspendido y algunas veces sorpresivamente, hay casos que no se ameritaría, pero lo ha hecho,
pero ha destituido jueces. Y hasta no solo los ha destituido, sino que avisa a la Fiscalía, y la Fiscalía ha iniciado proceso, y hay personas que están siendo procesadas y han sido condenadas. Y eso indica que la Corte Suprema también trata de limpiarse de sus malos elementos, como acertadamente lo hace la Policía Nacional Civil. Ahora, si le parece, hablemos de las implicaciones de no tener una sala de lo constitucional, doctor Argumedo. Según la información que se ha publicado por los periódicos, desde el 15 de julio hasta el 9 de agosto han llegado por lo menos 70 procesos constitucionales a la sala. De estos son 33 amparos, 31 habeas corpus y 6 demandas de inconstitucionalidad, por los datos que se tiene hasta hace unos 10 días aproximadamente. ¿Cuáles son las implicaciones de no gestionar estos 70 procesos? Que no hay justicia constitucional en El Salvador, y no nos extrañe, ya lo repito bastante, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues censure a El Salvador por eso, y no nos extrañaría que una persona directamente afectada llevara el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ya se ha hecho en Jamaica. Así que es una situación que merece toda nuestra censura. Y tal vez estas demandas se han publicitado en los medios y no sabemos sobre qué es, pero cada persona que presenta una demanda, ella se siente que ha sido dañada constitucionalmente. Pero hagamos uno de gran trascendencia: cambio democrático. Sí. Tribunal Supremo Electoral confirma, no en apelación, porque no es apelación, apela ante un tribunal superior, y ahí el Código Electoral no habla de apelación, sino que se le pide una revisión al mismo tribunal. Le fue desfavorable. ¿Qué podría ser cambio democrático? Ir a la Sala de lo Constitucional. Sí. Y a mi juicio le podría haber sido favorable, porque la Sala dijo: tomen en cuenta a la hora de retornar que el partido ya tiene un diputado. Era casi como tirarles, miren, no lo vengan a suspender, pero el tribunal lo hizo en base a su independencia. Así que cambio democrático ya podía ir rápidamente a la sala, nadie se lo va a resolver. Ya ve, uno de los grandes casos graves de lo que significa no tener un tribunal constitucional, nadie que le garantice la violación de un derecho constitucional. Me mencionó habeas corpus. Sí. Está en juego la libertad de una persona. Estamos hablando de implicaciones políticas, implicaciones para los derechos humanos, implicaciones para las condiciones de las personas que solicitan amparo, o organizaciones. En algunos casos, algunas organizaciones de derechos humanos han recurrido a la Sala de lo Constitucional con procesos de amparos, por ejemplo, por vulneración de derechos, por acoso de pandillas, acoso de la criminalidad, y llevan estos procesos ante la Sala y esperan tener una respuesta, considerando que la Sala anterior, una de las tareas o uno de los objetivos que trató de ir cumpliendo sobre la marcha es disminuir esa mora que tenía la Sala de lo Constitucional. Y además comencemos con esto: los nuevos que lleguen no van a comenzar con la ligereza y con la experiencia de los otros que ya tenían 9 años, sino que van a tener que ir poco a poco, de manera que la justicia va a estar lenta. Una de las cosas, ya que lo ha mencionado, doctor Argumedo, me parece muy interesante, es en estas discusiones sobre el proceso de elección de magistrados y magistradas en las últimas semanas y meses aparece el aspecto de cuál es el conocimiento elemental, y luego hay un conocimiento más profundo sobre el ejercicio de magistratura en la Sala de lo Constitucional. Usted ha estado ahí, usted ha tomado decisiones en este proceso de la Sala de lo Constitucional, procesos que tienen que ver con las constitucionalidades, pero ¿cuáles considera usted que son, de su experiencia y de ese aprendizaje que le ha generado, el conocimiento fundamental que debe disponer una persona que va a estar en la Sala de lo Constitucional como magistrado o como magistrada? Mire, en primer lugar, una persona que ha estado cerca de la Constitución. Pero me atreveré aquí tal vez a diferir de alguno, pero no 5 exactamente constitucionalistas, los 5. ¿Por qué? Porque en la sala se aplica la ley de procedimientos constitucionales, que algunas veces quiere que sea ley procesal constitucional. Si a la sala llega un procesalista, bienvenido. Y allí tenemos entre los candidatos ahora procesalistas. Si llega un penalista, bienvenido.
porque se trata de habeas corpus, los habeas corpus juegan con la libertad y los procesos penales. Cierto que se resuelve con criterio constitucional y no penal, no es de estar viendo la prueba, que si se hizo, que si fue contradictoria o no. Pero ahí le estoy dando dos casos. Se miran cuestiones de orden administrativo y tributario, porque a la sala llegan casos contra la sala de lo contencioso administrativo. Sí. Así que si me dicen, mira, solo vamos a poner 3 contencionistas y un administrativista tributarista y un penalista, yo no lo miraría mal. Por eso, porque en la sala confluyen de las diferentes materias. Pero es interesante por qué lo menciona, porque yo he escuchado en otros, acá mismo o también en redes sociales o en argumentos, en columnas de opinión, que per se deben ser 4 personas, que las 4 personas tengan un dominio pleno del derecho constitucional únicamente o del procedimiento constitucional. Pero usted me menciona, a la sala llegan demandas de diferentes tipos y en algunos casos requiere un conocimiento más especializado en aspectos administrativos o en aspectos que tienen que ver con el ámbito penal, digamos, para los asuntos que lo requiera, porque tal vez puede generar la discusión sobre, no, es que deben de ser 4 con experiencia constitucional y si han ejercido o si han estado cercanos a la sala de lo constitucional les da más puntos, en principio les da más puntos. Exacto, no, eso sí, porque el que estuvo cercano a la sala de lo constitucional ya vio las diferentes áreas, que ahí se miran cuestiones laborales de toda naturaleza. Pero el que estuvo en la sala ya sabe eso. ¿Y usted considera que estando en ese ejercicio, ya lo pienso más para Corte Plena, más que para la sala de lo constitucional, también requiere de ciertas habilidades? Cuando me refiero a habilidades no solo administrativas o habilidades de conocimiento de la gestión de una organización, también ciertas habilidades políticas. No me refiero a partidos, sino habilidades políticas de la toma de decisiones, de lo que implica estar en la Corte Suprema de Justicia. Mire, efectivamente, como usted me dice, no política partidista, sino que el impacto que va a tener en la vida política de determinada decisión. Y por irnos a la sala de lo constitucional, algo es inconstitucional. Ya puede decir, es inconstitucional. Pues ya después de haber terminado el proceso. Pero puede analizar el entorno político y los efectos de ello y decir, es inconstitucional, pero y esto surte efecto 6 meses después, dándole la oportunidad a la Asamblea para que corrija. Si yo decreto ya inconstitucional esta ley tributaria, afecta enormemente las finanzas públicas salvadoreñas. Terminemos el año, para el 2019, que ya Asamblea decrete una correcta. Vaya, ahí va, hizo una valoración política. Puede tomar una tercera decisión, la declaro inconstitucional ya y dejo vigente la ley anterior, le da reviviscencia, la revive, que algunos han dicho, ay, ¿cómo la sala va a darle vida a una ley derogada? Si eso es corriente. Cuando ordena la suspensión, ¿qué está diciendo? Vámonos a esto. La ley de enriquecimiento. Decreta una nueva ley de probidad. Se plantea la inconstitucionalidad de probidad. ¿Qué hizo la sala? Se suspende la aplicación de la ley de probidad nueva. ¿Y qué quedó vigente? Sí. La ley anterior que estaba derogada. O sea que eso lo vemos comúnmente. Y cuando la sala en la ley de amnistía dijo, decrétase que queda vigente la ley vieja de reconciliación de 1992, algunos han puesto el grito en el cielo por eso. Y eso no es nada extraño. Si la corte de Mauricio Gutiérrez Castro, antes de los acuerdos de paz, cuando se planteó la inconstitucionalidad de la ley de la Fiscalía, la declararon inconstitucional y esa corte de 1992 dejó viva la ley orgánica del Ministerio Público, porque si no nos quedábamos sin ley. Entonces, fíjate que sí hace valoraciones de orden político. La declaro ya. Le doy efectos diferidos o revivo la ley anterior, pero no con criterio de partido A, partido B, partido C, sino que lo que conviene más para el buen manejo del gobierno de un país. Debo de hacer una pausa, doctor Argumedo. Vamos a seguir discutiendo este tema. Está muy interesante la plática que hemos tenido con usted en esta primera parte de República y tener ya una lectura del proceso de elección y el retraso que ya marca 30 días. Regresamos.
Seguimos platicando con el doctor Enrique Argumedo por la mañana en este espacio de República sobre el rol del magistrado o la magistratura, en este caso en la Corte Suprema de Justicia, particularmente en la Sala de lo Constitucional. Y hablábamos un aspecto, doctor Argumedo, para que nuestra audiencia lo sepa también, en algunas ocasiones de la historia más contemporánea, más reciente de nuestro país a nivel institucional, también se han tenido ciertos retrasos. Por ejemplo, y le consulto, cuando usted ejerció como magistrado de la Sala de lo Constitucional, ¿cuánto tiempo llevó de demora para que usted ejerciera como magistrado o se hizo en tiempo? ¿Qué ocurrió? No, se tardaron 28 días. Se tardaron 28 días y al final de cuentas fue aprobado por 84 diputados. Allí nadie, porque también circulan las versiones de que hubieron presiones, divisiones, que algunos se abstuvieron. No es cierto. Tal vez en las elecciones siguientes, pero en 1994 los 84 diputados, Arena, FMLN, PCN, PDC, CD, que entonces no era Cambio Democrático, sino que Convergencia, todos al unísono terminaron votando. Nadie se rajó y dijo, yo en esto no estoy de acuerdo. Y aunque no me lo está preguntando, me voy a meter a decir esto, que tal vez voy a estar en contra de la corriente. ¿Puede un político llegar a la Corte? Eso sí, yo lo sigo insistiendo, pero no un político de hueso duro, eso que dice de camiseta sudada, sino que alguien tiene una orientación política, pero él, sin embargo, es libre a la hora de las horas de tomar su propio camino. Y 1994, ahí tenemos 2 personas que venían de origen político que fueron independientes. René Hernández Valiente y Aronet Díaz. René venía de ser ministro de Cristiani. Si era del partido no lo sé, pero era ministro de Cristiani. Y Aronet venía de ser secretario general de Convergencia. Y ambos se manejaron correctamente en la sala. Ya que lo mencionó. Sí. Es un buen ejemplo. Entonces a esas 2 personas yo los estoy poniendo arriba. Que teniendo origen político llegan a trabajar correctamente. Ya que lo menciona, doctor Argumedo, porque la controversia en este momento, o uno de los aspectos de la controversia es del perfil de Sonia Cortés de Madrid, que se menciona de que es una persona que representa a los intereses del partido Gana, y recientemente también Guillermo Gallegos ha insistido de que es su candidata, y aquí es justamente a la diferencia del ejemplo que usted me acaba de mencionar. Si las personas que ha hecho mención pudieron sobreponerse, sobreponerse me refiero a que su toma de decisiones no era influenciada por una lógica partidaria necesariamente, pero en este caso, en la actualidad, uno de los puntos en debate es esto. Ya vamos a hablar otro aspecto también que tiene que ver sobre el tema de las cuotas o la distribución, pero en este caso en particular, uno de los asuntos que se puede generar es si la señora Cortés de Madrid ofrece esa garantía de que va a sobreponerse a la lógica del partido que la propuso y va a tomar decisiones en función de su criterio judicial, de su conocimiento y la lectura política, pero más no partidaria. Es que lo mejor es eso. Mira, gracias partido porque creíste en mí, pero a la hora de las horas yo no te debo obediencia, y algunas veces se dan esas situaciones. Aunque estamos hablando de las cosas salvadoreñas, me puedo ir tal vez a las cosas políticas de otro nivel. ¿Qué pasa en Ecuador? Lenín Moreno fue el vicepresidente de Correa y era su segundo. ¿Y ahora qué ha pasado? Él ha tomado su propio camino, y así se han dado muchísimos casos de alguien que se supone que va a llegar. Me olvidé de lo judicial nuestro y me fui a otros niveles, pero eso se ha dado muchísimas veces. Y si quieren, vengamos a El Salvador, no en la Corte. Me gusta la historia y por eso acudo. Llega a la presidencia Pío Romero Bosque, 1926, algo así. Se decía que era el sucesor de la línea de Carlos Meléndez, Jorge Meléndez, Quiñones Molina, la dinastía. Y él, sentado en la presidencia, se apartó de los otros, tanto que los otros hasta quisieron darle golpe de Estado porque no había seguido su lineamiento. Así es que pueden haber sorpresas. Gracias, partido, creíste en mí, pero yo aquí sentado hago lo que corresponde hacer.
Ya que me describe ese panorama, doctor Argumedo, es un poco también lo que ocurrió hace 9 años. Era un poco la expectativa de la selección de algunos magistrados, que se pensaba que los perfiles iban a responder a intereses de un grupo o segmento político partidario, y empezaron a surgir sentencias y empezó una discusión, bueno, el decreto 743 y los famosos tarimazos y toda esta lógica que generó una tensión muy fuerte. Ahora bien, lo planteo de esta manera: ¿qué tanta capacidad tiene de separación o distinción estos 6 perfiles en este momento que están en discusión de los partidos que los están proponiendo? En aquel momento que usted me lo mencionó, a uno le decían juez comunista, editoriales de periódicos lo tildaban de juez comunista, y resulta que ahora pues, la izquierda no lo mira bien. El otro venía de trabajar en el arzobispado con Monseñor Romero, que en esa época tuvo que salir huyendo, y también a la hora de las horas, sentados en su puesto, se fueron por lo que correspondía. Y no es cierto que tomaron partido a favor de, uso la palabra que dicen, de la burguesía. No es cierto. Fueron imparciales, emitieron resoluciones conforme lo que correspondía. Ahora, escucho, por ejemplo, en este proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Civil, como le decía, 6 nombres con mayor respaldo de los partidos, pero en los últimos días, en las declaraciones de sus distintos representantes, jefes de grupos parlamentarios, diputados o diputadas, va quedando en evidencia 2 posturas. La primera: por nuestra cantidad de diputados, así podemos definir 2 personas en la sala. Eso se escucha del partido Arena. Por otro lado, la segunda postura es: nosotros tenemos nuestro candidato o candidata y debemos disponer de un espacio en la Sala de lo Constitucional, que es la postura de Gana, del FMLN y en parte del PCN. O sea, en esta dinámica aparece nuevamente la lógica de distribución en función de algunos criterios que no quedan muy claros por qué razones están ahí, pero se asocia o se puede construir en el Vox Populi de que están ahí para defender ciertos intereses cuando lleguen ciertas demandas ante la Sala de lo Constitucional o ciertas denuncias, o en algunos aspectos dilatar algunas decisiones, que eso es un aspecto también relevante, considerando que la Sala antecesora emitió bastante jurisprudencia, emitió bastantes sentencias que le obliga o que le genera, por ejemplo, contrapesos al órgano ejecutivo y a la misma Asamblea Legislativa. También tomemos en cuenta quién va a estar en el Ejecutivo el próximo periodo, no sabemos. Entonces no sabemos si esta gente que llega va a ir a coadyuvar y a ser un seguidor del Ejecutivo o a ser un contrario al Ejecutivo. Las constituciones modernas están hechas para hacer un control interórgano en que todas se controlen. Aquella paz bonita de PROD y PCN, en donde todo caminaba bien, pues se acabó. Entonces, a la Sala de lo Constitucional o Tribunal Constitucional o Corte Constitucional, como le llamen, le denominan un poder contramayoritario porque está hecho para controlar el poder. Y no es extraño que le diga: no, presidente, te equivocaste; no, asamblea, te equivocaste, porque para eso fue hecho. No fue para que le diera la bendición a todo lo que hacían. Ahora, si lo hacen bien, claro, se la deben de dar. Eso es la independencia. Decirle al presidente: te equivocaste, presidente de la República. Tenés razón, presidente de la República. Pero no, hoy sí, mañana no, hoy sí, no, sino que de acuerdo a lo que verdaderamente se esté discutiendo. Aprobar o desaprobar las cosas que ellos están haciendo, si están o no conforme a la Constitución. Hemos hablado un poco del tema, y estamos finalizando, doctor Argumedo, pero de los partidos políticos y su capacidad, por las características mismas que los partidos a través de sus grupos parlamentarios ponen los perfiles y los están en proceso de negociación y discusión. Pero si nos abstraemos un momento de eso, doctor Argumedo, ¿dónde quedan estos denominados poderes fácticos? En algunos se está hablando de empresas, se habla de bufetes de abogados, se hablan de otras instancias que tratan de ejercer presión para poner perfiles en los cuales tienen más simpatías o saben que en algún momento ante una decisión pues se puede inclinar su posicionamiento, su postura. ¿Cómo analiza usted, cómo lee usted esos grupos o esos segmentos? Y un poco por su experiencia también, si en algún momento en el ejercicio de la magistratura existen estas presiones muy marcadas. Yo no conozco a nadie que esté ligado a un bufete de abogados. No conozco a nadie. Viene gente que trabajó y fue presidente de la Defensoría del Consumidor. ¿Contra quién estaba? Contra los empresarios sancionándolo. Veo a alguien que viene de la Superintendencia de Competencia, en donde estableció esas grandes sanciones con las concentraciones de las harineras, concentraciones, sino que colusión, y que hizo los escritos ante la sala para que esas harineras fueran sancionadas. Yo no conozco a nadie
que venga de bufetes de abogados. Vienen de la carrera judicial unos, de cargos públicos, hay quien hasta secretario tribunal ha sido, pero de bufete de abogados, yo por lo menos, no identifico a nadie. Y en ese contexto, y cierro con esto, doctor Argumedo, en ese contexto, ¿usted cree que sí pueden ser susceptibles o por lo menos están en un entorno en el cual estas expresiones, ya llámese buffet, pero más que eso es empresas o agentes empresariales o cámaras de comercio o gremiales puedan querer ejercer algún tipo de presión, como usted me mencionaba en las primeras partes, decisiones que también tienen que ver con tal vez carácter la cuestión económico? Puede venir de que Fusades está pidiendo una corte independiente. Como Fusades es metido en Fusades, es empresa privada, que lo es, ¿va? No vamos a decir que no lo es. Y cuando ANEP se metió a opinar, que tal vez ha hecho bien ahora en no meterse, ahí es donde dicen, estos están vinculados con ese sector. Pero le repito, le remarco, que yo no encuentro a nadie ligado a grandes empresas. No lo hay. Como si en el pasado, sí lo hubieron. Ahorita no hay nadie. Doctor Argumedo, ha sido un gusto. Gracias por haberme acompañado en esta primera parte de la entrevista. Hemos platicado muchos aspectos y nos ha aclarado diferentes ideas y su análisis en función de la experiencia que también usted ha ejercido cuando estuvo como magistrado de la Sala de lo Constitucional. Ha sido un gusto. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.